Saludos, gracias por acompañarnos a compartir el contenido de su programa Influyentes con Geomar García. Veamos de inmediato qué nos tiene nuestra compañera Elimar García. Saludos, Elimar. Hola, gracias por sintonizar una vez más Influyentes con Geomar García. Como siempre, agradecidos que nos elijan como sus informantes semanales. No olviden seguirnos a través de las redes sociales, Influyentes con Geomar García, a través de YouTube e Instagram, y así no se podrán perder ninguna de las conversaciones que le traemos semana tras semana. Y sin redundar mucho, vamos a iniciar con nuestro contenido. El Banco Popular Dominicano, junto a la Embajada de República Dominicana en México, da a conocer en ese país el libro Dominicana Creativa, Talento en la Economía Naranja, dejando bien claro que le damos la importancia pertinente al desarrollo de esta economía, como en las áreas de gastronomía, tecnología, las artes, para obviamente el continuo desarrollo económico, cultural de cada país de nuestra nación, y dejando bien en claro también todos los potenciales a nivel profesional que tenemos dentro del país y también aportando a nivel internacional a demás países que tienen una constante relación con la República Dominicana. Esta presentación se llevó a cabo frente a creativos e intelectuales dominicanos y mexicanos, autoridades de la Secretaría de Cultura Mexicana y del Fondo Nacional de Fomento a las Artes y compradores de distintas tiendas multimarcas mexicanas, directores de cine y galeristas mexicanos. La participación del Banco Popular forma parte de sus iniciativas para promover la proyección global del talento creativo y cultural de la República Dominicana, así como el potencial económico del país. La presentación formal de la obra estuvo a cargo del señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca responsable del Grupo Popular, quien subrayó que el propósito principal de esta iniciativa estriba en visibilizar tanto nacional como internacionalmente el impacto económico de las industrias creativas y culturales, empleos, generación de empleos directos e indirectos, así como la necesidad de potenciar la inventiva y el talento emprendedor de las nuevas generaciones de dominicanos tanto en el país como el exterior. El gobierno, como quien dice, en el ámbito de transportación escolar se ha puesto las pilas y por órdenes del señor presidente comenzar a tomar las acciones necesarias para implementar un sistema formal de movilización escolar para que esos niños de las distintas escuelas públicas del país que no tengan la oportunidad de trasladarse de manera íntegra a sus recintos educativos puedan hacerlo sin ningún tipo de problema y con toda la seguridad pertinente que merece un infante, cualquier menor de edad, que pueden estar exponiéndose a peligros diarios al tener que ir caminando o en transportes públicos que sabemos que no tienen ese nivel de seguridad pertinente. Entonces es una iniciativa demasiado buena que nos asegurará la tranquilidad de muchas familias que tal vez por necesidad tengan que permitir que sus hijos se trasladen de esa manera solos, arriesgándose, pero sin dudas esto será un respiro para todos y todas los dominicanos. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional desarrolla una jornada de capacitación que impactará a miles de dominicanos en 42 ciudades de 14 países distintos en Europa, dotándolos de destrezas que los harán aún más competitivos y apetecibles, atractivos para el mercado laboral. Magnífica oportunidad también para su constante evolución a nivel profesional. El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, expresó que este programa forma parte de los esfuerzos que lleva a cabo el Infotep para lograr, junto al Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior, la expansión de la formación técnica profesional a los dominicanos, sin importar el lugar donde se encuentren. Hasta este momento, 546 dominicanos ya han realizado su proceso de inscripción. Justo y oportuno, expresa el director general
Rafael Santos Badía, es revalorizar y reciprocar el creciente número de dominicanos y dominicanas que residen en el exterior al contribuir el Estado a través del Infotep a elevar su nivel de bienestar y oportunidades. Indica además que con esta acción el Infotep se enmarca en las políticas del presidente Luis Abinader de mejorar la calidad de vida de los dominicanos residentes en distintas partes del mundo y facilitarles la oportunidad de adquirir empleos dignos en las ciudades en las que residen. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, calificó el inicio de este plan como trascendental e indicó que gracias a este programa el país exportará capital humano de calidad y aumentará a los dominicanos en el exterior las posibilidades de obtener mayores ingresos, impactando de manera positiva a la economía dominicana. Hablemos de la inteligencia artificial que sin dudas, si viene a solucionarnos la vida en algunos aspectos, puede ser que nos la arruine o complique en otros. Creo que esto es algo en lo que van a coincidir mucho conmigo los dueños de empresas, distintos tipos de emprendedores. Me refiero a que debido a estas nuevas facilidades tecnológicas, hay muchas personas usurpando identidades, corrompiendo sistemas de seguridad de diversas entidades importantes a nivel gubernamental, pueden falsificar cualquier tipo de documento, pueden entrar a tus cuentas de banco, un sinnúmero de cosas que si me pongo a enumerarlas no termino hoy, que hay que tener mucho cuidado y creo que seguir tomando las medidas drásticas pertinentes en lugar, porque no es justo que una persona que ha dejado todo su esfuerzo en algún proyecto, en arriesgarse, en lanzarse, puede verse perjudicado por una persona que simplemente quiere aprovecharse de ese éxito, de ese nombre, de esa iniciativa tan buena que vio que le dio resultados a este individuo y ahora quiere también tomar resultados en base al esfuerzo del otro. O sea, no me parece justo y esto es un llamado a la conciencia, que también nos cuidemos aún más, de seguir las recomendaciones de los expertos en tecnología, en cambiar contraseñas, tomar todas las medidas que nos permiten los distintos software de confianza a nivel tecnológico, medidas de seguridad a través de Microsoft, las mismas personas de Apple. Hay muchos tipos de manera de poder salvaguardar un poquito más todas esas cosas que queremos cuidar con tanto recelo. Gracias, bueno, esto ha sido todo por los comentarios, exhortándoles como siempre que se queden a disfrutar de nuestra conversación semanal y sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales Influyentes con Guiomar García, YouTube e Instagram. Sigan pendientes con nosotros. Elimar, muchas gracias por tu reporte, como siempre muy interesante. Vamos de inmediato a una pausa, retornamos con nuestra entrevista. República Dominicana, como muchas partes del mundo, está afectada por unos niveles de violencia social que alarman. Y los espacios para procurar una cultura de paz, convivencia civilizada, son muy oportunos cada vez. Para hablar de este tema, tenemos a una persona que durante varios años ha estado trabajando, viendo desde la perspectiva de la paz cómo poder vivir de manera decente, tranquila, todos, con respeto mutuo. Tiene la Fundación Vida Sin Violencia, es Yanira Fondel que está con nosotros. Saludos, Yanira. Gracias, verdaderamente un honor, Guiomar, la invitación, y me agrada que sea un comunicador de tu experiencia y de tu gran responsabilidad social para abordar un tema que nos ocupa a todos y a todas. ¿Cuándo se disparan las alarmas para decir que una sociedad pudiera tener un nivel que requiera de políticas públicas y de un esfuerzo conjunto de detener esta situación?
Fíjate, solamente en lo que va del año, nuestra entidad registra 60 feminicidios. Y de ellos, 49 son íntimos, por parejas o exparejas. Estoy hablando de la parte familiar. Con un subregistro, claro está, siempre. Y llevamos ya 58 huérfanos de la violencia. Por esta cifra vemos el nivel de violencia que hay, y no solamente que llegan a culminar como un feminicidio, que es lo último en este proceso de violación a los derechos humanos, sino que hay mucha violencia social, lo vemos en las calles, hay violencia como acoso laboral en los centros de trabajo, hay violencia política, o sea, violencia a todos los niveles, y necesitamos la integración, la participación de la ciudadanía en general. Cuando vemos en las redes sociales que un hombre arrastra a su pareja, lamentamos mucho que sobre todo los hombres se dedican a filmar la escena en lugar de intervenir. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo una acción violenta. Tenemos que reaccionar positivamente, tratando de hacerle ver al agresor que es incorrecta su postura, porque hay formas de solucionar positivamente cualquier conflicto. Debemos de rehumanizar la sociedad, digamos. Mira, se requiere una transformación cultural. ¿Por qué? Porque estudios realizados en nuestro país han revelado que un 60% de la familia educan bajo maltrato. Entonces, desde casa vemos y normalizamos esa situación. Entonces, la labor de la Fundación, que ya tenemos 13 años, es trabajar en lo que es la prevención, que entendemos desde el año 2009, que nos institucionalizamos, que es la parte más débil. Porque si no educamos para fomentar esa cultura de paz tan necesaria, los niños y las niñas no van a tener ese modelo que debe ser el correcto para seguir, sino que se van a seguir acostumbrando a que en casa todo lo normalizan con violencia y van a replicar esa conducta. Cuando se pierde, existe una línea imaginaria de disciplina a arbitrariedad, y no lo notamos a veces, porque nos formaron así y creemos, nosotros repetimos el modelo y creemos que lo estamos haciendo bien. Así es. Mira, lo ideal es educar con límites claros, con comunicación asertiva. Pero ¿qué está pasando en nuestra cultura? Por ejemplo, un niño llega con un golpe del colegio y culturalmente el papá le dice, los hombres no lloran, y dale más duro para que vea que tú eres un hombre. Entonces tenemos que desaprender esos pensamientos, esas actitudes y esos comportamientos violentos. ¿Qué es lo ideal? Que el niño busque a la profesora, que le diga que fue agredido, que traten de buscar a través del diálogo, porque eso insistimos mucho, Geomar, en que actuamos impulsivamente. Primero, no reconocemos como individuos que tenemos que hacer autorreflexión ante cualquier adversidad. ¿Qué emoción estamos sintiendo? Si sentimos rabia, si sentimos ira. Y además de reconocerla, saber cómo manejarla adecuadamente. Y siempre decimos desde la Fundación que el diálogo es la mejor herramienta. Si no puedes en ese momento porque estás lleno de ira, apártate de la persona que te está provocando esa emoción. Y cuando ya tú recuperes con ejercicios de respiración, contando, leyendo, haciendo lo que sea, pues trata de volver donde esa persona y hablar con tonos más bajos, con un nivel de pensamiento más pacífico. Referiste las redes sociales. Sí. Y a veces desde las redes sociales se convierten en multiplicadores de violencia. Cuando se proyecta como que algo está chulo, como dicen, qué bien, mira, estas dos gente cayéndose a golpe, y otro tipo de violencia. ¿Cómo alertar a la gente de que ese tipo de mensaje no se reproduzca, no se replique? Apelando también al nivel de conciencia.
O sea, esta es una problemática que no nos podemos solamente lamentar, tenemos que desde los espacios que nos encontremos aportar de alguna manera. Y da pena los niveles de violencia verbal. Yo que soy asidua a Twitter, que encuentro, porque no tenemos los niveles ni de empatía, ni de tolerancia para aceptar una respuesta contraria a nuestro pensamiento. Entonces tenemos que abocar siempre a lo esencial, que es educar en valores, educar en igualdad de derechos, para saber que el respeto debe permanecer en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hay una pregunta que tiene para ti mi compañera Elimar García. Adelante, Elimar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación Influyentes con Geomar García. Mi duda va en torno a lo que se suele pensar alrededor de las fundaciones, que se hacen por sonido, como dirían por ahí de manera popular, y más con un tema tan controversial como lo es la no violencia. ¿Cuál usted considera que puede ser ese punto de partida para cualquier otra persona que quiera contribuir a la sociedad a través de una fundación, para que no se vea como que yo estoy buscando sonido, quiero privilegiarme yo, y que se vea como que en realidad esa persona quiere contribuir de manera genuina a la causa que promueve? Bien, mira, yo respeto mucho el parecer de cada quien y realmente es una pena que en nuestro país se cuestione mucho porque hay de todo. El término de la fundación. Yo creo que cada quien debe primero predicar con el ejemplo. Yo no puedo estar hablando de no violencia y en mi casa mantener una guerra o diferencias violentas con mis hijos, con mi esposo o con el personal que me asiste. Tenemos que tener coherencia y yo creo que hay que participar de alguna manera. Siempre insisto en que nuestra fundación es educativa. No, como otras fundaciones, no hacemos donaciones y si la hacemos, siempre es dirigida, enfocada en nuestra misión, que es dirigida, por ejemplo, a víctimas de violencia, que sí requieren de un apoyo, pero siempre educar es importante para transformar esta cultura que está muy cargada de violencia en todos los niveles. Y ahí llamó la atención, por ejemplo, ayer yo escuchaba a un comunicador, por eso te decía, Geomar, que me agrada mucho estar aquí contigo como comunicador. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esta problemática. Escuchaba un comunicador de un programa muy conocido decir, las mujeres son como la alfombra, están para pisarla. Entonces una comunicadora que estaba con él decía, yo no hago comentarios, yo creo que ese es el momento para decir, óyeme, fulanito, el nombre que sea, todos y todas merecemos respeto en todos los ámbitos. Eres hijo de una mujer, ajá, tienes hermanas, y esta es una problemática que nos toca de alguna manera a todos y a todas, porque tenemos un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, una tía, una vecina, alguien que le está sufriendo, y créanme que es una problemática compleja, muy, muy, muy compleja. Cada caso es muy especial. Fuera de esa educación doméstica en el hogar, en la currícula, en la formación que se tiene desde la escuela primaria y en la intermedia y la secundaria y en la universitaria, ¿se toma muy en cuenta esa cultura de paz que debe de procurarse? Se toma en parte en cuenta, pero nosotras entendemos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública deberían jugar un rol más activo. Nosotras recibimos muchas solicitudes de psicólogas de colegio que desean que le brinden herramientas para manejar el bullying, para que se da tanto en los centros educativos entre pares, porque a veces carecen de la capacitación en género necesaria para reconocerlo y para buscar la ayuda necesaria. Pero también los docentes necesitan ser capacitados y en eso la Fundación ha trabajado en un proyecto que se llama Soy Promotor de la Paz, capacitando a los docentes que son el ejemplo a seguir, pero según nos han comunicado muchos estudiantes, también muchas veces ellos
ejercen violencia contra los estudiantes. Hay una cuestión que me pregunto mientras te escuchaba. Toda sociedad necesita un orden y hay jerarquías y hay que respetarlas. ¿Cómo el que está, digamos, el subalterno, tiene que ver y respetar ese orden, y el que está en la cima no transgredir el derecho del subalterno? ¿Cómo se armoniza esa relación? Sin caer en violencia, ¿cómo? Así mismo, respetando los derechos de cada quien, no humillándolo. Hay un tema que damos mucho y es el acoso laboral. Y en eso Infotet, con el que hemos suscrito un acuerdo, hemos trabajado con la ayuda siempre de especialistas en la conducta. Y este tema del acoso laboral se da mucho, más de lo que imaginamos. Y las consecuencias son funestas, porque quienes lo sufren, los subalternos, en la mayoría de los casos, pues se encuentran con mucha ansiedad, la productividad no es la misma, la concentración no es la misma. Pero a veces hay subalternos también, que, como le dicen, le cogen los huesos al jefe. Se puede dar, dar en doble vía. Sí. Entonces, siempre es importante seguir concienciando sobre que son... Mencionaste Infotep, por ejemplo, que está haciendo una buena labor en cuanto a formación en base a valores y ética. Sí. Pero hay individuos que tú le pagas un trabajo e incluso le das para comprar los materiales, un plomero, electricista, cualquier tipo de ebanista, carpintero, se va con el dinero y te dice mañana. Sí. Ese tipo de cosas también es violencia. Es un ambiente tóxico, digamos. Exacto, sí. Lo que hay que, por ejemplo, si un plomero te falla, evitar, o sea, esa agresión verbal que se da, de decirle de todo, ¿tú entiendes? Hay que buscar la manera de dialogar siempre, de buscar una solución armónica al conflicto que sea. Usaste un término de comunicación asertiva, pero también en la vida, para otras cosas hay que tratar de ser asertivo. La referencia, ¿quién te recomienda a esa persona? Exacto, eso es importante. Aunque a veces se puede fallar, alguien que te ha quedado siempre bien. Sí, es que hay mucha falta de valores en estos tiempos, en que también la salud mental no anda muy bien. y vemos a todos los niveles esa agresividad, ese poco sentido de responsabilidad. Pero yo creo en que cada quien debe dar su mejor versión cada día. Yo creo en eso. La parte del nivel socioeconómico, uno se queda sorprendido cuando ve una dama o un caballero trajeado de buena posición porque ven un vehículo de alta gama y uno supone que tiene, y lo que vocea por ahí, por esa boca, exacto, eso deja a uno pasmado. Es que la educación es la clave de todo. La educación es educación en valores, que es esencial, y que parte de la primera imprensa, que es la familia, es la casa. Nosotros como padres y madres modelando la conducta a seguir. Y ahora que tú hablas de las palabras y eso, ahí están los músicos, los artistas urbanos, que es penoso. Recientemente vimos el boom que fue Bad Bunny. Y toda la música en un principio no ha tenido ese tipo de cosas que se cuestiona. Sí, pero ahora hay más. El merengue, la bachata, también tiene contenido. Siempre ha habido un doble sentido, pero lo que estamos viviendo hoy en día es grave. Le tocó mezclar la tecnología de la comunicación masiva con los contenidos, y por eso quizás ha disparado más las alarmas. Es grave porque hay un desenfado, o sea, hablar de droga, hablar de promiscuidad, hablar de armas, hablar de todo, o sea, y nada es nada. Yanira, te pido perdón, disculpa, porque tenemos que ir a una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores. Retornamos con este diálogo. ¿Cómo manejar el talento de alguien que a través del arte, el deporte o cualquier manifestación artística o de la comunicación se sienta en el derecho, porque estamos en libertad plena, más que en ningún momento de la humanidad, de decir lo que le venga en gana, porque eso le puede dar
muchos likes, le puede hacer muy popular, puede generar hasta dinero, lo que llaman monetizar por los contenidos que nosotros agregamos a nuestras cuentas de redes sociales. Yanira, es un poco complicado cómo frenar ese tipo de actitudes. Vemos cantantes, artistas famosísimos que ganan espacio por lo que dicen, y algunos lo hacen hasta calculado, porque le dicen, después que yo me haga popular, yo limpio las letras. ¿Cómo manejar eso? Primero, no, es que todo va al grado de reflexión, de qué legado queremos dejar. Y eso va en sentido general en las mismas redes. Cada vez que publicamos una foto, cada vez que decimos una frase, estamos creando nuestra huella digital, que está ahí. No importa que se borre, ya queda en las redes. Entonces que tenemos que cuidar la imagen. Yo creo que los artistas y en sentido general, todo el que tenga influencia tiene que brindar su mejor versión y no pensar, porque no todo es lo material, no todo es lo económico. ¿Cuántos niños escuchan esas canciones y la tararean? ¿Y qué ejemplo estamos brindando con el grado de influencia que tienen los artistas? Yo creo que como padres y madres también tenemos que sentarnos a que nuestros jóvenes reflexionen sobre esas letras de las canciones, que tienen una música súper contagiosa. Hay unos videojuegos por ahí que eso es terrible, que eso es muerte y muerte. Hasta en los muñequitos estamos viendo violencia verbal. O sea que tenemos que saber muy bien qué material, y con esta apertura de las redes que tienen nuestros jóvenes, la verdad que el bombardeo de la influencia negativa es un arma de doble filo, las redes sociales. Pero, Omar, volviendo, hay algunos artistas que se comportan de X maneras, yo diría que llegando a la vulgaridad y a la obscenidad, porque tienen un pasado con muchas situaciones de violencia. Pero como seres humanos siempre llamamos a que tenemos la capacidad de ser resilientes. Resilientes es esa capacidad de que no importa lo que me haya pasado, en mis años de juventud, podemos siempre empezar y dar la mejor versión de nuestro ser. No es rechazarlos a ellos, eso no, sino invitarlos a que cambien. Bueno, pero... Porque si se rechaza, ellos pueden seguir en eso, reiterándose. Bueno, sí, invitarlo. ¿De qué manera se puede canalizar con ese tipo de individuos, con un nivel, ya tú sabes, de no, invitándole a la reflexión siempre, porque nada se puede forzar. Sí. Tiene que ser, para tú lograr un cambio, tiene que haber primero un reconocimiento de la persona y una voluntad para transformar esos pensamientos y esta conducta y esos comportamientos. En la calle yo digo que cuando veo un vehículo acercándose mucho, yo me tiro a la derecha y dejo que pase. Uh-huh. Porque a veces de cualquier roce puede surgir un gran problema, y lo hemos visto. Ahí están las estadísticas, por un parqueo, exacto, por un rebase. Mira, yo he hecho artículos, porque yo trabajo, escribo los lunes para Platanao News, y he hecho artículos de casos recuerdo un señor que por no pagar una cerveza, con un arma blanca, a machetazos, lo mataron dejando a 3 huérfanos. Eso como que me partió el alma, porque yo pienso, Dios mío, o sea, por el pago de una cerveza, ¿cómo pudo solucionarse? Y que va, no llega a eso. También recuerdo una señora que se negó en San Pedro de Macorís a dar 50 pesos en las inmediaciones de un mercado y también la asesinaron. Sí. O sea, y me pongo a pensar, ¿qué vale la vida? O sea, es que una vida vale 20 pesos, 50 pesos, 90 pesos. O sea, de verdad que necesitamos transformar esos pensamientos violentos y fomentar una cultura de paz en todos los niveles. Elimar García tiene otra pregunta para ti. De la situación que usted considera ha tenido que poner más en práctica sus dotes a nivel profesional con su fundación. Bueno, trabajamos mucho en la problemática de los feminicidios. Porque el feminicidio es una conducta, primero necesitamos como país una ley integral, que no la tenemos,
que el Congreso es una deuda que tiene el Congreso, que el mismo presidente de la República hace unos meses dijo que la iba a enviar al Congreso para su aprobación y estamos esperándola porque tenemos una ley que es la 24127 que ya tiene 25 años, que está desfasada y necesitamos que haya una articulación entre todos los ministerios responsables de esta problemática y aparte de los ministerios, la Policía Nacional, los jueces que juegan un rol, porque duele ver una cultura que sigue siendo machista, que cuando esa mujer no quiere reconciliarse con esa pareja violenta, corre riesgo de pertenecer a las estadísticas de los feminicidios. Duele ver la cantidad de huérfanos y sin saber si reciben la ayuda necesaria psicológica de parte de las autoridades y también la económica, porque hay casos de mujeres que dejan hasta 6 hijos en la orfandad y aquella abuelita primero destruye a 2 familias, la del agresor, la de la víctima, y aquellas familias tampoco pueden económicamente quedarse con estos nietecitos que necesitan ayuda psicológica y económica para seguir desarrollando una vida sana y productiva. ¿Qué motivó a Yanira Fonder en su tranquilidad de hogar profesional desarrollada, vida resuelta? ¿Qué motivó a dedicarse a pensar y a trabajar para otros en un tema tan complejo? Bien, mi esposo era fiscal del distrito en el 2004. José Manuel Hernández Peguero. José Manuel hacía mucho orgullo a mí. Sí, así Entonces, él creó el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, que está en la Hosto. Es un centro maravilloso donde allí llegan las víctimas. Yo vi víctimas tan cabizbajas, se sentían tan menospreciada, disminuida, con una autoestima por el suelo, y la vi llorar. Y trabajando este centro, recuerdo que me invitaron en diciembre. Ellos inauguraron como en agosto, algo así, y ya cumplió 15 años este centro. Y en diciembre me invitaron, eran como los 3 meses, octubre, 3 meses. Y yo vi víctimas cambiar tanto de actitud porque allí se sentía que estaba en un hogar. Allí la empoderaban, allí le daban préstamos para que ella tuvieran su independencia económica, crearan sus negocios. Y escuchando testimonios, porque por más que nos hablen los especialistas, oí los testimonios de violencia que iban allí, de verdad yo salí ese día llorando. Yo dije, con lágrimas no puedo resolver nada. Entonces, mi esposa había invitado a un grupo de empresarias y muchas manifestaron su deseo de aportar. Entonces empezamos a reunirnos con el deseo en principios, de ser como un comité de apoyo a ese centro. Y recuerdo que la coordinadora del centro nos dijo, pero es que ustedes tienen que capacitarse en el tema para entender la complejidad del mismo, y empezó a explicarnos en varios talleres los tipos de violencia. A veces creemos que solamente es la física, y está la económica, la psicológica que marca más, la espiritual, hay muchos tipos de violencia. Hay un sector muy vulnerable porque las capacidades físicas y mentales nos disminuirán o nos disminuyen a todos cuando llegamos al cenit. Ya en el ocaso de la vida, sí, los envejecientes, ancianos, sí, ese tipo de violencia que se ejerce, gente que ha trabajado y aportado, que incluso los que lo maltratan han sido beneficiados de ello, sí, de su esfuerzo, sí, porque le dieron la vida, hijos, le dieron protección, los formaron y luego lo dejan, los abandonan o los tienen ahí en un rincón sin la capacidad y sin la calidad de vida. Es un segmento muy vulnerable los ancianos. Entonces, para terminar, concluir, decidimos que el aspecto más importante era prevenir. Y desde 2009 seguimos viendo que prevención es lo básico. Y respecto a los ancianos, yo llamo la atención al Congreso Nacional. Allá hay un proyecto de ley de apoyo a los envejecientes que tampoco ha sido aprobado. Hay tantos proyectos importantes. Pero tenemos el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. También.
Sí, pero también se necesitan leyes, Sí. leyes para que hayan políticas públicas más eficientes. Para Segmento. ese segmento de población que yo, qué sé yo, procuro siempre Que son tan estar vulnerables como atento las mujeres y los niños y que en este tema. tenemos padres, madres. En el caso mío, lo digo, aunque suene jactancioso, procuro ocuparme de mi madre, visitarla, estar con ella, tratar de que no le falte su medicina, su comida, techo, protección, cuido, todas esas cosas. Ella está cosechando los valores que sembró en la Claro, familia. pero porque yo pienso que la vida a veces va tan deprisa. Sí. Hay personas que dicen, no tengo tiempo. No, es que tú no quieres o no has puesto en un orden de Exacto. prioridad esas cosas. Y no es tiempo por espacio, sino es calidad del tiempo. Esos envejecientes necesitan ser escuchados, necesitan ese cariño, ese cuidado de sus medicamentos. Y eso es violencia. Negarles los medicamentos, no tenerlos protegidos como merecen, todo eso es violencia. ¿El Estado Dominicano piensas que debe de hacer un mayor esfuerzo? Mira, yo he visto al presidente muy como comprometido con el tema, pero siempre se necesitan más recursos para campañas sistemáticas y eficaces en este tema, para que se multipliquen ese tipo de centros de atención a sobrevivientes de violencia que solo opera en el Distrito Nacional y debería estar multiplicado a nivel nacional. Igual que pasa con el Centro Conductual de Intervención para Hombres que dirige excelentemente el doctor Luis Vergés, necesitan multiplicarse porque son centros que han demostrado sus frutos. Entonces, para eso se necesitan recursos, pero también para seguir capacitando a los jueces que tienen mucho que ver con este tema, que tengan mayor conciencia de género a la hora de emitir una sentencia, porque cuántos casos vemos, por ejemplo, con las víctimas de violencia, que buscan ayuda, tienen órdenes de protección y los agresores la violan, la orden de protección, y terminan asesinándola. Y eso duele. A veces vemos autoridades que irrespetan, abusan, atropellan, pero ciudadanos también que le van encima a un policía, lo desafían, le irrespetan, lo denigran incluso. Sí. Hemos, en pandemia y fuera ya de la pandemia, hemos capacitado agentes policiales en promoción de paz y en manejo de conflictos. Y la verdad es que tenemos muchos testimonios de ellos que dicen, queremos ejercer nuestras funciones, pero a veces es la población que nos agrede a nosotros. Entonces, desde la Fundación estamos en contra de ningún tipo de agresión. Hay que respetar en todo momento a la autoridad, pero también la autoridad tiene que respetar a la ciudadanía. ¿Dónde se puede decir que hay mayor nivel de comportamiento de violencia poblacionalmente, digamos, por segmentos, hombre, mujer, jóvenes, adultos, civiles, militares? ¿Es una mezcla de todo? Sí, nosotros vemos casi siempre, las estadísticas hablan por sí solas, casi siempre del hombre hacia la mujer. ¿Y qué vemos en los feminicidios, por ejemplo? Que donde mayor se dan en el Gran Santo Domingo y luego en Santiago. Por nuestras estadísticas que llevamos, estos son los sectores donde mayor se dan y son indicadores importantes para la hora de hacer políticas públicas. ¿Cómo pueden comunicarse con la Fundación Vida Sin Violencia el que quiera colaborar, acercarse? Bien, estamos en el teléfono 809-689-2841, ubicadas en Gascue, calle Santiago, esquina Pasteur, la Plaza Comercial Los Jardines de Gascue, en el local 225 a la orden. También estamos en las redes sociales y pueden escribirnos a nuestro Gmail, que es funvidasinviolencia@gmail.com. Yanira, muchísimas gracias por venir a nuestro espacio y estamos siempre a la orden. El honor es nuestro y gracias, como te dije nuevamente, por un comunicador de tanta experiencia y de tanta trayectoria como tú, invitarme a hablar de una problemática que de alguna manera nos toca a todos y a todas y que debemos aportar. A todos, muchas gracias por la atención. Nos vemos en una próxima entrega.